Ok, un saludo a todos, bienvenidos. Estamos en Mercedes La Ceiba, La Paz, y vamos a hablar con Wilton Molina porque él se ha dedicado muchísimo a la parte de las esculturas, pero sobre todo también retoma la parte cultural del Salvador y la mitología, que eso es muy importante. Muchas gracias primeramente por esta oportunidad para poder exaltar un poco más mis obras, lo que es en escultura. Bueno, yo soy diseñador conceptual de personajes de ciencia ficción. Más que todo el inicio del proyecto Terror Cuscatleco nace en el 2017. Primeramente es que es un recorrido bastante amplio, podría decirlo así, porque desde que culminé mi carrera me quedé con esa idea de poder materializar personajes de maquetería de cine, de todo tipo de personajes que podemos ver en series animadas y todo lo demás. Entonces fue algo que acaparó mi atención. Me puse a pensar que nosotros tenemos bastante riqueza cultural con respecto a todos los personajes de leyendas y mitologías del Salvador. Entonces vi de que había, digamos, ese material que no ha sido explotado, que nuestras leyendas podrían tener un protagonismo más sobresaliente, darle un lugar que en realidad podría mover toda esa, digamos, esa riqueza de arte y cultura en ellos. Entonces decidí... No estaba representada de esa manera, en esa forma. Ajá, correcto. De esa manera no había sido como visualizado de esa manera. La idea era como darle amplitud a la historia, pero aparte de eso, insertar o exaltar la parte terrorífica o aterrador de nuestras leyendas. Bueno, la parte de la temática de terror Cuscatleco por lógica, por Cuscatlán y por la historia del Salvador. Entonces, la escultura específicamente, el desarrollo, tú como alguien, como un diseñador, ¿desde hace cuánto te comenzaste a meter en esa rama? Bueno, prácticamente desde que empecé mi carrera como diseñador gráfico. Entonces pude ver que en el diseño, aparte de que normalmente en este país se mira la parte como corporativa, la parte publicitaria, sí, una amplitud tan grande que dije yo, bien podría como crear mis propios personajes, pero dándole una orientación de como que si fuera un cortometraje cinematográfico o algo así, una especie de entre novela gráfica o un cuento ilustrado y narrado a la vez. Mejor dicho, retomar la historia, la raíz que ya está, pero darle como mi propio enfoque. Claro. Entonces, añadirle ciertas cosas que podría verse más interesante y no solo contar una historia, digamos que una leyenda fue vista en X lugar y una persona fue, digamos, la víctima de ese encuentro, digamos, paranormal. Las esculturas que hemos visto están muy bien elaboradas. La de Cipitío es una, creo que bien emblemática, y esa a la gente que yo pude ver en el museo y le ha gustado bastante. Y bueno, la concepción es muy propia tuya, o sea, te imaginas, diseñas el personaje, le das su toque a como lo quieres presentar, y la elaboración de la escultura, ¿cuánto te toma? La del Cipitío, que es una de las que más acapara la atención. De hecho, primeramente, hablando del concepto Cipitío, voy a empezar sobre la imagen, porque la historia en sí ya la conocemos todos. Como se habla que es un niño, especie de duende, pero dije yo, bien puedo darle un estilo como orientado así, como más un estilo goblin, pero a la vez más oscuro, o sea, bueno, igual de oscuro como los goblins, pero o sea, no se ha visto de esa manera la imagen del Cipitío en nuestras leyendas. Entonces, para conceptualizarlo, fíjate que me tomé más o menos unos 5 meses para poder llegar a la idea que yo quería. Entonces, pero tampoco no es algo que todos los días me iba a poner a dibujar, sino que llevaba como, digamos, como que ahora tengo una idea, hice un boceto, pero al pasar a los días de repente se me viene otra idea
y hago otro boceto y lo voy armando, pero un lapso de 5 meses para encontrar la idea que yo quería, porque si tú te fijas, es una imagen bastante repulsiva. Tiene sus propios elementos, sus toques. Ajá, y a la vez eso es lo que yo quiero transmitir. Pero bueno, retomando esa parte es muy importante porque, o sea, las esculturas y todo lo que has tratado de representar es como recuperar la esencia del terror, porque si nos vamos a lo que nos contaban los abuelos y la gente antigua, o sea, hablar de ese tipo de mitología causaba miedo. Es que ese es un objetivo principal, por eso fíjate que, por ejemplo, el título, no sé si te has preguntado por qué terror cuscatleco. Primeramente retomé digamos, el nombre que fue conocido antes de ser bautizado El Salvador, Cuscatlán. Entonces es donde nosotros vemos prácticamente nuestras verdaderas raíces y que nosotros podemos, digamos, como ver esa riqueza cultural. Entonces mi idea fue, digamos, no poner El Salvador, ¿verdad? Porque eso es bastante moderno, sino que retomar Cuscatlán, que es algo que nos identifica como nuestras raíces, y de ahí añadirle el terror cuscatleco. Entonces ahí es donde... Que en efecto, incluso esa mitología se remonta a los tiempos de los aborígenes, porque incluso vamos a la palabra Siguanaba, Cipitío, vienen de una tradición, los nombres y todo eso lingüísticamente de los antepasados. Sí, porque ya hacer un material digamos, documentado en un libro, pues lanzar ese contenido y que también las personas tengan una parte didáctica donde se puedan documentar o ver la historia de nuestra leyenda, pero de la versión terror cuscatleco. Es que yo creo que esa es la perspectiva, creo que lo que estábamos hablando anteriormente, que sí, cada persona retoma los mitos y todo a su manera, ¿verdad? Y a veces, lo que decía, a veces les ha dado un toque cómico en la cultura popular actual, pero si nos retomamos la esencia de eso, sí es una cuestión de miedo, de terror. Y eso es lo que tratas de, pues, transmitir a través de las esculturas y los diseños. Sí, todo eso es la idea, como te digo, principal, que desde un inicio dio origen terror cuscatleco. Pero como te decía, que cada personaje también lleva una línea gráfica. De terror cuscatleco, ¿cuántas piezas tienes ya completas? Por el momento 7. 7. ¿Cuáles serían? Principalmente está la leyenda del Cipitío, que es la que da origen. Esa tiene 2. Tengo 2 versiones porque había hecho primero el Cipitío estilo Goblin, entonces era como mi versión, pero de ahí también se me ocurrió la idea que mucha gente también espera verlo como originalmente se conoció. Un poco más tono de lo generalizado que se ha vuelto la figura. Ajá, entonces en la historia en sí está el Cipitío, digamos, como el origen, como normalmente se conoció, o sea, con más aspecto de niño, pero siempre con un aspecto de un duende, pues. Sí. Entonces, cuando él entra a los inframundos, porque está una parte donde narra la historia de su desarrollo, donde va perdiendo su parte humana. Cuando entra a los inframundos, él tiene una mutación, pierde su humanidad, digámoslo así, y se vuelve una especie más de un ser más oscuro, y ya tiene una apariencia grotesca prácticamente. ¿Y qué otras piezas son las que ya están completas? Está la de la Siguanaba, que son 2 versiones que tengo ahorita. La que tiene una que tiene sí, la lengua así, como más... Esa está de película, la verdad. Esa de la Siguanaba tiene ese elemento, como decía, ese toque que creo que representa bastante lo del terror. Porque yo creo que, así como, bueno, yo, como muchos en la cultura popular, recordamos aquello, que mi abuelo contaba que se le apareció, que dijo aquello, pero eso no era un juego, no era algo que te iba a dar risa, sino que era una cuestión que... Incluso fue una manera también como para ponerle límites a los adolescentes y niños de aquel tiempo, que era una forma de decir, si tú vas a tal lugar, se te va a aparecer tal, digamos, personaje X. Entonces era como una forma
preventiva, digámoslo así, pero estas leyendas han estado latentes. Recuerdo que en aquel tiempo cuando se iba la energía, bueno, en mi época que se iba, digamos, la energía, era una forma como que quedabas en oscuridad y la gente empezaba a contar la historia. Las leyendas, ¿en qué postura quedaba? Si es realidad o no es realidad. Y él me decía que no te puedo decir que es real, pero no te puedo decir también que no es real. Entonces me mantengo en una postura intermedia y creo yo que todos tendríamos que tener una postura también de decir, no, eso no existe, pero tampoco aseverarlo, sino que hay una línea donde pueda haber una posibilidad que en verdad sí existe. Y no creo que la gente de antes también haya contado tanta historia por pura invención, ¿verdad? Sí, que serás todo invento. Pero ahí queda en el criterio de la gente si creer o no, pero yo lo veo así, que estas leyendas, cuando son más recordadas, empiezan nuevamente como a resurgir, y creo yo que va a haber un punto de que esto como que se va volviendo un poco más como más vivo, pues. Sí. Entonces es una cuestión como a la vez de psicología, pienso yo, pero hay ciertos efectos, porque si te fijas el cine y la gente le gusta el morbo, le gusta sentirse seguro en una sala de cine, pero le gusta sentir esa experiencia sobrenatural. Exacto. Como que nosotros los humanos... sentir una dosis de miedo. Es que la adrenalina como humanos nos hace sentir con vida. Y creo yo de que ese es un efecto de nuestras leyendas, que por eso precisamente también atemorizaban, pero a la vez como enriquecían en cierta manera las culturas, y no solo de acá, sino que toda Latinoamérica, Europa y... El ser humano ha mantenido eso. Está la de la leyenda del Mulús, que es originaria de acá, del departamento de La Paz, que es el que devora cadáveres en los cementerios. Esa es una leyenda que prácticamente creí que desde niño pensaba que se conocía en todos los lugares, pero cuando uno crece se da cuenta. Es regional, se da cuenta de que a veces no ha salido mucho de la mitología o el cuento, todo eso, como que ha tenido cierto lugar donde se habla. Ajá, una región, entonces precisamente por eso lo he retomado, y si te fijas en el museo, como que ha acaparado la atención, es el que se mira como especie de cuadrúpedo, pero esquelético. Ajá. Sí. Y a la vez como tiene como una especie de, como que fuera lagarto, algo así, ¿verdad? Entonces es un toque que le he dado, pero me basé también documentando a la gente más anciana de acá, ir retomando, pero ir sacando como mi propio estilo en cada uno. O sea, consultaste y todo eso para conocer de primera mano gente de que tuviera, que lo vio que tuviera información más confiable de haber transmitido ese tipo de información. Pues aquí hay gente que asevera que en su juventud lo vio pues directamente, otros que dicen que sus abuelos y así, ¿verdad? Pero la gente más anciana cuenta de que eso aquí era como normal, pues. Como yo te voy a hacer honesto, ya porque soy bastante de Occidente, no lo había escuchado. La chancha, no sé si... La chancha también, sí. Ajá, que ese... yo recuerdo que la conocí como la cuche desenfrenada, otra la cuche encadenada. O sea, esa mitología es como aquella que decían que sí, era como una especie de cerdo, ¿no? Pero era como endemoniado, ¿no? Prácticamente que se convertía, no sé. Es el origen de un nahual, que según la historia, digamos así, locales, que siempre se habló de que era un hombre que se transformaba en cerdo, pero a la vez causaba daños a los granjeros, como que robaba ciertas pertenencias. Aparte de eso, se volvió agresivo, pero llega un punto de que cuando defiende que a medianoche se transformaba, al amanecer se transformaba en hombre, pero hubo una vez de que quedó, digamos, el hechizo quedó como... directo. Como... ya no pudo revertir el... ya no revirtió el efecto y quedó entre humano y cerdo. Pero fíjate que es bien curioso también que no es la única leyenda así, según lo que yo he leído, son varias chanchas, no es solo una. Entonces, y hay varias historias, como que en aquel tiempo... que ha mutado o que tenía sus versiones. Lo que pasa es de que había bastante gente que la cuestión de la hechicería y todo eso era como bien propagado, y había cierta gente con facultades que podía replicar el mismo animal en diferentes versiones, pero no solo había ese animal, había otra cantidad de... Había escuchado de cabrito,
río, de gallinas, de chopitos, de monos. De monos. Bueno, de monos, los famosos micos creo que es el más común. Ajá, y esos son otros nahuales. Y también en Terror Cuscatleco va a estar también otra parte que se va a llamar Los Nahuales, donde voy a fusionar, aparte de las leyendas, la parte de los nahuales, donde es otra cultura también bastante, digamos, notoria en nuestro país. Entonces, pero me gustaría hacer un contenido aparte de solo nahuales, empezar a hacer esculturas de esos. Otra alternativa de la historia, pero se va a fusionar siempre con el hada de los pinos. Pero esa historia me la contó una persona, una amiga de acá del país, que fue como un personaje imaginario según ella en su niñez, pero lo extraño es de que cuando ella me comentaba de que no era tan ficticio, no, que era como más real que ficción, y que a la edad como de entre los 15 y 17 años desapareció de su vida, que todavía no la he materializado, pero sí ya tengo los conceptos. Está la del cadejo negro, cadejo blanco. Esa la tenés nada más digamos, en bocetos. Desarrollando el boceto, el concepto para después materializar. Pero digamos que ya casi está definido, incluido el justo juez de medianoche. Esas son de las más conocidas. Sí, el gritón también de medianoche. Incluso voy a incluir la historia del chupacabras, que es una historia... Aquí se escuchó bastante. Ajá, entonces no precisamente... fue solo en El Salvador, claro. Es universal, ¿verdad? Sí, pero también aquí sonó también. Entonces, como para darle también realce a esa historia, entonces... Sí, porque llegó a formar parte de lo que estamos hablando, de la temática. Faltaría también la carreta chillona, que todavía también está... es emblemática. Pero lo que estamos hablando, o sea, eso es inherente a la cultura salvadoreña. Claro, que cualquiera va a decir la mitología, cuentos, ok, pero la cultura es eso, ¿no? Lo que identifica, lo que representa. Yo soy bien escéptico, pero aún dentro del escepticismo, si vos preguntás la cuestión del paranormal, lo que nosotros llamamos los sustos, o algo que no es de este mundo, lo que sea, una gran parte de la población, no te puedo dar un número exacto, pero la gran mayoría te puede contar algo que tenga que ver con eso. Y lo que estamos hablando de estos cuentos, de la gente comenta, está dentro de ellos y se vuelve cultural. Japón es un país donde exaltan personajes de mitología y leyenda, pero aparte de eso, ¿cómo te puedo decir? Como que ellos no les da temor como contar todo eso, exponerlo y explotarlo en diferentes industrias, tanto en cómics, bueno, en manga, anime, sí, o sea, es una película. Entonces ese es uno de mis objetivos para crear Terror Cuscatleco, que no solo se conozca a nivel local, sino que salga del país y que la gente también lo vea de otra perspectiva. Sí. A lo mejor se puede volver después un material que se pueden explotar otros tipos de proyectos. Y que es propio, neto, regional, de aquí del país. Regional, y eso es muy importante. Porque creo que sí es cierto, fíjate que hasta ese punto hay algo bien importante, que normalmente aquí en el país se le da bastante relevancia a lo de afuera, pero lo local, lo interno, a veces como que se deja bastante de lado. Y eso ha sucedido en muchos campos, no solo en esto que estamos hablando, en música, en otros tipos de arte. Bueno, con la recepción, Wilton, de las presentaciones y todo eso, ¿cómo lo has percibido? De las piezas que ya están hechas y la gente que las ha visto, donde las han presentado. Pues, donde la gente desde que lo mira se exalta y reconoce nuestra historia. Por ejemplo, te voy a contar Porque cuando sabes que lleva parte de la historia cultural de El Salvador, como que llama la atención. Bueno, el año pasado estuve en Terror Circo, en la primera edición. Entonces, recuerdo que tenía la escultura de CPT y también unas camisetas promocional. Y algo bien interesante que dijo una de las personas que llegó a ver la exposición, y dijo, hey, este es el CPT, dijo. Así lo quería ver, dijo. Así, este sí es el verdadero cipitío, que sí en verdad nos puede representar. Es más, si lo vieron en un videojuego, me gustaría jugarlo, no lo dudaría. Entonces me quedé yo así, wow, la perspectiva de la gente es como más allá. Pero sentiste que en ese momento
tu representación había cumplido lo que querías proyectar. Eso te quiero decir, de que ese era uno de mis objetivos. Primeramente, entrar a la mente de las nuevas generaciones. Porque si vos te fijas, ves libros de ciertos años, los vuelven aburridos y todo eso. Pero ver algo que es como más vanguardista y es aceptado pues por niños, adultos, ancianos. ¿Has sentido que ha llamado la atención, que despierta esa curiosidad? Ajá, eso es lo que te quiero decir, que despierta como, aparte, ese morbo, pero a la vez ese, digamos, esa identidad que dice, es algo de nosotros y es como digno de ser representado tal como es. Su toque, su originalidad, y que va directamente a lo que quieres representar, ¿no? De esa parte que estábamos hablando, del miedo, ¿no? Ajá, el terror en sí. Porque yo siempre fui de la idea que me gustó hacer covers o tributos a ciertas películas, personajes de serie y todo eso. Pero también llegué a un punto de decir, alto, ya no puedo pasar solo replicando lo que otro ha hecho, sino que ya voy a empezar ya mi propia línea, mi estilo y 100% original. Ajá, 100% original. Con respecto a las personas que quieren adquirir mi trabajo en sí, pues fíjate que de decir que yo voy a hacer algo y lo voy a poner a la venta nunca ha sido como mi visión, sino que más que todo trabajo por pedidos exclusivos. Si tú quieres algo bien personalizado o algo un personaje X que te llama la atención de alguna serie o película o videojuego, te lo puedo elaborar. Al inicio no fue como para comercializar, pero fíjate que en vista de la aceptación he empezado a hacer ciertos materiales como de publicidad, diseños en camisetas, ilustraciones, fotografías de las piezas. Parte de todas tus piezas, de tu creación. De mi creación. Diseñando. Mi visión es para llegar a un punto donde hacer, digamos, como sacar mi prototipo de cierta leyenda y puedo sacar réplicas más masivos y pueda que le interese. Que le interese, tanto nacional e internacional, que pueda tener una pieza de las que... Le puede tener la y las piezas originales, como bien difícil de decir, las voy a poner a la venta así. Y fíjate que de ahí creo yo que iría sacando otros proyectos, pero según vayan evolucionando, pero que sean siempre de nuestra cultura. Me interesa mucho eso, entonces desde ya me comprometo a que cuando Wilton tenga todavía más completo eso, vamos a retomar las piezas. Sí, con mucho gusto. Yo puedo mostrarle los avances que tenga en ese entonces. Más completa, cómo va el desarrollo. Y pues no sé, más adelante cuando ya tengas obras completas, o sea, todas las colecciones, pues sería magnífico ponerlas todas y comprobarlo, pero eso más adelante. Pues para cerrar, darle un comunicado a las nuevas generaciones prácticamente que creo yo de que tienen la oportunidad ellos también a incentivar de que ellos también puedan de alguna manera despertar, digamos, algún tipo de inquietud y puedan explotar también ellos su creatividad. A mí me gustaría que otras personas puedan también retomar siempre nuestra historia y sacar proyectos y que vengan, digamos, ideas que nos sorprendan. Pues entonces transmitir, digamos, de lo que yo estoy haciendo a que otros puedan también despertar su interés y puedan crear ellos sus propias obras. De cualquier tipo de arte, ¿verdad? Porque nosotros creo que tenemos... Yo siempre he creído que en nuestro país hay mucha capacidad, creatividad, mucho, pero a veces lo que falta es como un chispazo, ¿no? Yo El Salvador siempre lo he visto como un lugar, digamos, que tiene lugares sorprendentes, como te digo yo, historia, cultura. Entonces nunca he sido de las personas que yo diga de que prefiero otro país, claro, para conocerlo, aprender y todo, pero yo sé de que este país tiene muchas cosas que todavía están ocultas y va a depender de nosotros hasta dónde lo podemos exaltar y que llegue a otro nivel, que otras personas fuera del país puedan conocerlo. Darle el valor y el lugar que debe tener. Correcto, eso es más que todo. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Muchísimas gracias, Wilton. Y seguimos pendientes de que termines todo lo demás para poderlo presentar. Claro que sí, con mucho gusto los voy a exponer. Ok.